Hermanas, me gustaría profundizar en una cuestión. En las reuniones, el pastor y el anciano argumentan que el que Jesús dijera en la cruz consumado es, demuestra que su obra de salvación había terminado. Y que basta con creer en el Señor Jesús y confesarnos ante Él para que el Señor perdone nuestros pecados. Nos justificamos por la fe y nos salvamos por la gracia. El Señor nos recibirá en el reino de los cielos y no regresará para salvar otra vez a la humanidad. Para mí, esta interpretación del pastor es inaceptable. Así lo es. No obstante, ¿a qué se refería el Señor Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es? Sí. ¿Por qué necesita Dios regresar en los últimos días para el juicio final y la purificación del hombre? No tenemos muy claros estos puntos. Sí. Por favor, habladnos más de ellos. Sí, por favor. Yo tampoco entiendo este asunto. Por favor, debatidlo con nosotros. Sí, queremos saber. De acuerdo. Hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesús dijo consumado es, ¿a qué se refería realmente? ¿Que había terminado la obra de redención? ¿O que la obra de salvar a la humanidad se había consumado? ¿Podía saberlo alguien de aquella época? Dudo mucho que alguien lo supiera. Sí, es lo más probable. Nadie se atreve a decir a qué se refería con consumado es. Sí. El Señor Jesús solo dijo consumado es. No dijo que hubiera terminado la obra de salvación. Es imposible que los seres humanos lleguemos a entender a qué se refería el Señor Jesús con consumado es. ¿Por qué explicar las palabras del Señor a nuestra conveniencia? ¿Por qué interpretar arbitrariamente la frase consumado es? Eso sería anteponer nuestras ideas a las palabras del Señor Jesús. Es verdad. Sí, no podemos interpretar todas de sus palabras. Planteaos una cosa. Si al decir consumado es, hubiera querido decir que su obra de salvación estaba terminada, ¿por qué profetizó el Señor? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Como se recoge en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 47-48, el Señor Jesús dijo: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Las palabras del Señor Jesús nos dicen que el Señor regresará para expresar la verdad y la obra del juicio. También hay una profecía que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cierto. Hermanos y hermanas, a tenor de lo que dicen el pastor y el anciano, si con la crucifixión del Señor Jesús concluyó la obra de salvación de la raza humana, ¿cómo se podría cumplir la profecía del Señor Jesús que dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad? ¿Cómo podrían hacerse realidad estas palabras? ¿No se frustraría la profecía de que Él regresaría para expresar la verdad y la obra del juicio? Sí, claro que Por sí. tanto, lo que dicen el pastor y el anciano no concuerda con las palabras del Señor Jesús, ni con la realidad de la obra de Dios. Así es. Así es verdad. Yo también lo creo. Todos debemos saber que lo que hizo el Señor Jesús redimió a la raza humana. Así que aceptemos al Señor Jesús, arrepintámonos ante Él y nos perdonará los pecados. Entonces seremos aptos y podremos disfrutar de la gracia que Él nos otorga. Sea cual sea nuestro pecado, la ley ya no nos condenará. Este es el resultado de su obra de redención que nos salvó a todos. Es el verdadero significado de la expresión salvación por la fe. Eso es lo que significa. No lo sabía. El resultado alcanzado por la obra del Señor Jesús es una demostración de que la obra del Señor Jesús fue solo de redención.
no fue en absoluto la obra de purificación y del juicio de los últimos días. Sí. ¿Habéis entendido todos esta explicación? Gracias a Dios. Hermanos y hermanas, aunque se perdonen nuestros pecados por nuestra fe en el Señor, procuremos no pecar más y ser buenas personas. Porque nuestra purificación no es completa, ni nos hemos salvado completamente, ¿verdad? Claro que no lo hemos hecho. Seguimos mintiendo y pecando a menudo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Seguimos actuando con avaricia? ¿Seguimos envidiando y odiando a los demás? Sí, claro que sí. ¿Nuestro corazón está lleno de arrogancia y falsedad? ¿Seguimos egoístamente aferrándonos a la riqueza y ambicionando la gloria? Sí. Algunos culpan a Dios cuando los atrapa el gobierno comunista y aportan declaraciones por escrito en las que reniegan de Dios y lo traicionan. Sobre todo en lo referente a la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. La gente condena la obra de Dios basándose en nociones erróneas. Es así, ¿verdad? Sí. Eso es así. Eso es lo que hacen muchos. Así pues, por nuestra fe recibimos el perdón. Pero en nuestro interior siguen anidando la naturaleza y el carácter de Satanás. Sí. Esa es la causa de que pequemos y nos opongamos a Dios. Es por eso, está muy claro. Está muy claro. Si no nos deshacemos de esa naturaleza pecaminosa, traicionaremos a Dios y lo consideraremos un enemigo. Claro que sí. Sí, por supuesto. ¿Creéis que alguien así puede entrar en el reino de los cielos? Claro que no. La palabra de Dios dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. El libro de los Hebreos dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Si pecamos con frecuencia, no podremos alcanzar la pureza y no podremos entrar en el reino de los cielos. Exacto. Hermanos y hermanas, tengamos claro que al afirmar consumado es, el Señor Jesús quiso decir que había terminado la obra de redención de Dios. No estaba diciendo que hubiera terminado la obra de salvación de la raza humana. Dios Todopoderoso ha venido a expresar toda la verdad y a realizar la obra del juicio que comienza por la misma casa de Dios, purificándonos y salvándonos por completo, liberándonos del pecado para que logremos la salvación y entremos en el reino de Dios. Amén. Gracias a Dios. Hermanos y hermanas, leamos algunos pasajes más para tener una comprensión más clara. Muy bien. Dios Todopoderoso dice, un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Hermanos y hermanas, vayamos a la página 1312. Sí. Hermana Don, ¿puedo leer yo? Sí. Dios Todopoderoso dice, debes saber qué tipo de personas deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden mancillar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado muchas obras y hayas obrado durante muchos años,
si el final sigue siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino, a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la rendición de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. 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 Estas palabras son fuertes. Hermanos y hermanas, leamos algunos pasajes más. Bien, sí, hermana. Dios Todopoderoso dice: antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya fueron plantados dentro de él. Después de miles de años de corrupción de Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza que resiste a Dios. Por tanto, cuando ha sido redimido, no es nada más que una redención en la que se le ha comprado por un alto precio. Pero la naturaleza venenosa de su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan inmundo debe pasar por un cambio antes de ser digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser limpio. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser limpiado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser hecho puro. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso dice: la obra de los últimos días es la de separar a todos de acuerdo a su especie para concluir el plan de gestión de Dios, porque el tiempo está cerca y el día de Dios ha llegado. Dios lleva a todos los que han entrado a su reino, es decir, a todos los que le han sido leales hasta el final, a la era de Dios mismo. Sin embargo, antes de la llegada de la era de Dios mismo, la obra que Dios hará no es observar los hechos de los hombres, ni inquirir acerca de sus vidas, sino juzgar su rebelión. Porque Dios purificará a todos los que vengan ante su trono. Todos los que han seguido las pisadas de Dios hasta este día son los que han venido delante del trono de Dios. Por lo tanto, todos los que aceptan la última obra de Dios son a los que Dios va a purificar. En otras palabras, todos los que aceptan la última obra de Dios son los que Dios juzgará. Los últimos días ya han llegado. Todas las cosas se clasificarán
según su tipo y se dividirán en diferentes categorías en base a su naturaleza. Este es el tiempo cuando Dios revela el final y el destino del hombre. Si éste no pasa por el castigo y el juicio, no habrá forma de revelar su desobediencia y su injusticia. Solo por este medio se puede manifestar el final de todas las cosas. El hombre solo muestra realmente lo que es cuando es castigado y juzgado. El mal volverá al mal, el bien al bien. Y el hombre será clasificado según su tipo. A través del castigo y del juicio se revelará el final de todas las cosas, de forma que los malos serán castigados y los buenos recompensados, y todas las personas se someterán al dominio de Dios. Toda la obra debe lograrse por medio del castigo y del juicio justos. Como la corrupción del hombre ha alcanzado su punto culminante y su desobediencia ha sido demasiado grave, solo el carácter justo de Dios, que es principalmente de castigo y juicio, y se revela durante los últimos días, puede transformar y completar totalmente al hombre. Solo este carácter puede dejar el mal al descubierto y castigar así con severidad a todos los injustos. Dios Todopoderoso dice: la esencia de la obra del castigo y el juicio de Dios es purificar a la humanidad. Y es para el día del reposo final. De lo contrario, toda la humanidad no podrá seguir a los de su propia especie o entrar en el reposo. Esta obra es el único camino de la humanidad para entrar en el reposo. Solo la obra de purificación de Dios purificará a la humanidad de su injusticia. Y solo su obra de castigo y juicio traerá a la luz aquellas cosas rebeldes entre la humanidad, separando de ese modo a los que pueden ser salvos de los que no pueden, y aquellos que permanecerán de los que no. Cuando su obra termine, aquellas personas que permanezcan serán purificadas y gozarán sobre la tierra de una segunda vida humana más maravillosa mientras entran en un reino más alto para la humanidad. Es decir, entrarán en el día del reposo de la humanidad y vivirán junto con Dios. Después de que aquellos que no pueden permanecer hayan sufrido el castigo y el juicio, sus estados originales se revelarán por completo. Después de esto todos serán destruidos, y al igual que Satanás, ya no se les permitirá sobrevivir sobre la tierra. La humanidad del futuro no tendrá ya ninguna de esta clase de gente. Esta gente no es apta para entrar a la tierra del último reposo. Ni tampoco es apta para entrar en el día del reposo que Dios y el hombre compartirán. Porque ella es el blanco del castigo. Es malvada y no es gente justa. Amén. Su obra última de castigar el mal y recompensar el bien se hace por completo con el fin de purificar totalmente a toda la humanidad para que Él pueda llevar a una humanidad completamente santa al reposo eterno. Esta etapa de su obra es su obra más crucial. Es la etapa final de toda su obra de gestión. Amén. Alabado sea Dios. Sí, este es el camino. Puede serlo. Alabado sea Dios. Creo que sí. ¿Cómo os sentís tras haber leído estos pasajes? Sí, muy bien. ¿Se sienten iluminados vuestros corazones? Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy prácticas. Sí, oírlas aporta claridad. Gracias Qué a Dios. bien. Habla muy claro sobre la trascendencia y el resultado de la obra de juicio de Dios. Así podemos tener la certeza de que es la obra que purifica y salva por completo a la raza humana. Sí. La obra de redención que realizó el Señor Jesús allanó el camino a la obra de juicio de Dios. Dios Todopoderoso realiza la obra de juicio y purificación sobre la obra redentora del Señor, salvando del pecado a la raza humana y llevándola al reino de Dios. Amén. Amén. Es gratificante. ¿Acaso no es práctico que Dios obre de este modo? Sí. Sí, Es muy lo es. Si solo aceptamos la obra redentora del Señor Jesús y no la obra de juicio y purificación,
¿cómo podremos ser aptos para entrar en el reino de Dios? Cierto, el perdón no garantiza que una persona sea santa y pura. Tienes razón. El perdón de los pecados no significa que la persona se someta a Dios. Veo que ya tenéis clara la necesidad de que Dios realice la obra del juicio de los últimos días. Al parecer, la fe nos exige entender la obra de Dios. Es muy importante. Sí, lo es. Pero muchas personas religiosas sostienen la creencia de la salvación únicamente por la fe. Creen que el perdón de todos los pecados resuelve todos los problemas. Creen que el Señor misericordioso y amable perdonará cualquier pecado que cometamos y los ascenderá a todos al reino de los cielos cuando venga. Por eso se niegan a aceptar la obra del juicio de Dios Todopoderoso. ¿No ven que se equivocan? ¿Comprenden de verdad la obra de Dios? Claro que no. ¿Entienden el carácter justo de Dios? No. Claro que no. ¿Creéis que Dios permitiría la entrada en su reino a esas personas satánicas que se rebelan en su contra? No, claro que no. Exacto. No, no lo haría. ¿Qué pasaría si entrase en su reino esa clase de personas? Pongamos un ejemplo. Si fueran llevados allí los israelitas que creían en Jehová, ¿qué es lo que sucedería? No fueron capaces de aceptar al Señor Jesús, a Dios encarnado. Hicieron todo lo posible por condenarlo. Y acabaron crucificándolo. Si entrara en el reino de Dios, esta categoría satánica, ¿no seguirían oponiéndose a él? Sí. Claro que sí. ¿No intentarían rebelarse y usurpar el poder al Señor? Por Sí, por supuesto. ¿Por qué no entró el Señor Jesús en la sinagoga a predicar? Os lo diré, porque los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos eran malvados. Eran capaces de hacer cualquier cosa. Eso es cierto. Todos sabemos que tras capturar al Señor Jesús, lo golpearon, se burlaron de él y le escupieron. Y después lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Sí. El Señor Jesús sabía que eran de la calaña de la serpiente. Por eso no entró a predicar. Así es. Él ha regresado en los últimos días. ¿Por qué no entra en las iglesias a predicar? No lo sé. No sé por qué. Porque todos los líderes de las iglesias son perversos. Si Dios Todopoderoso encarnado entrara en las iglesias, seguro que llamarían a la policía. Sí, exacto. Sí, es probable. Seguro que la entregarían al gobierno comunista. Es lo que harían, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí. ¿Nos atrevemos nosotros a entrar en las iglesias a dar testimonio de Dios Todopoderoso? No. Si dierais testimonio de Dios Todopoderoso, seguro que os rodearían, os increparían y os entregarían a la Oficina de Seguridad Pública. Por eso, la iglesia actual es igual que las antiguas sinagogas judías, porque allí destierran a Dios, se oponen a Él y luego lo condenan. Es así, ¿verdad? Sí, es verdad. Es un buen ejemplo. Es lo que Es lo que hacen. Eso demuestra la corrupción de la raza humana. No quieren la verdad, la aborrecen. Rechazan la llegada de Dios, se oponen a Dios, se han pasado al lado de Satanás. Si Él no se hubiera encarnado en los últimos días para traer la verdad, juzgar a la gente y purificarla, habría tenido que destruir a la raza humana por oponerse a Él. ¿Os parece correcto? Claro. Sí, A mí sí. ¿Lo habéis entendido todos? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermana Dong, después de oírte hablar, empiezo a entenderlo. Lo que hizo el Señor Jesús fue exclusivamente la obra de redención. Y realizó esta obra redentora para expiar el pecado del hombre. Por nuestra fe solo se perdonan nuestros pecados, y así podemos orar y gozar de la gracia de Dios. Pero la obra de redención no es la obra de juicio y purificación. En consecuencia, seguimos pecando para después confesarnos. Dios no ve nuestras ofensas. Si confesamos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos, Él nos bendecirá. Antes, no entendíamos la trascendencia de la obra de redención del Señor Jesús. Pensábamos que lo que había hecho había salvado por completo a la raza humana. Sí. Que bastaba con el perdón de nuestros pecados. Qué necios e ignorantes éramos. No entendíamos la obra de Dios. Sí.
Dios Todopoderoso ha venido a realizar la obra de juicio y purificación. Eso es lo único que salvará a la raza humana. La naturaleza pecaminosa y el carácter satánico solo se pueden purificar por el juicio y el castigo. Sí. Por fin, Sí. entiendo la obra de Dios de salvación de la raza humana. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vuestras palabras nos han ayudado mucho. Siento una gran alegría. Alabado sea Dios. Ahora comprendemos por qué Dios expresa la verdad y realiza la obra del juicio en los últimos días. Si creemos solo en el Señor Jesús y no aceptamos el juicio y la purificación de Dios, podríamos creer en el Señor sin habernos apartado del pecado. Viviríamos en un bucle de pecar y confesarnos, sin quitarnos los grilletes del pecado. Así es. Al final, seríamos abandonados y excluidos por el Señor, y caeríamos en la calamidad como castigo. Dios, en los últimos días, ha adoptado la forma de un ser humano para salvarnos por completo, juzgarnos y purificarnos. Hemos oído la voz de Dios, y seremos llevados ante Él para ser juzgados y purificados. Así es la bondad de Dios. El amor de Dios por nosotros es muy real. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea. Alabado sea Dios Todopoderoso. Por la presente, acepto oficialmente a Dios Todopoderoso como mi Señor, mi Dios. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Prometo aceptar y someterme con determinación al juicio y castigo de sus palabras. Alabado sea Dios. Buscaré la verdad. Alcanzaré la purificación y cumpliré la voluntad de Dios para conseguir su elogio y su bendición. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo también lo Sí, acepto. yo también. Yo también lo acepto. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, ofrezcamos juntos una oración a Dios. De acuerdo.